Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, empecemos por el marco conceptual, como se piden en las monografías y en las tesis. Bueno, La colaboración eficaz. es una figura de delación, de arrepentimiento, de colaboración, que se utiliza mucho cuando hay de por medio un grupo o una organización de personas que han estado delinquiendo. Entonces, en una estructura de esta naturaleza, cada personaje tiene un rol, una función, hay una línea de jerarquía y lo que se persigue básicamente es obtener información inédita, información que tiene un rol estratégico dentro de la estructura y que los procedimientos normales no permiten acceder a esa información porque todo está compartimentado. Entonces, entran a tallar una serie de factores. Primero, el rol que cumplía la persona que persigue convertirse en un colaborador. Segundo, la información que tiene ese colaborador. Y tercero, qué tan importante es esa información para, digamos, desarticular toda la estructura y básicamente apuntar a la cúpula de la organización. Pero eso tiene que ver mucho en términos de oportunidad, porque lo que yo sé ahora tiene un valor, pero si yo lo quiero develar dentro de 2 meses, perdió valor porque ya otro me ganó por puesta en mano. Es lo que le habría pasado a Gainer Alvarado, que le han negado iniciar un proceso de colaboración eficaz. Claro, bueno, yo no sé qué cosa es lo que pretenderá, qué cosa es lo que él debe conocer, pero evidentemente su nivel era particularmente cercano a la presidencia de Pedro Castillo, porque más allá de eso, en cuanto a Reiner Alvarado, ya no habría nada más. Entonces, parecería que ha habido un mal cálculo de las circunstancias, aunque ese no es el tema que ha motivado su detención, porque ese es un tema estrictamente de carácter procesal, claro, en términos de que una sala de la Corte Suprema ha revocado lo que decidió el juez de tutela en condiciones de que el arraigo, el domicilio, no estaba lo suficientemente justificado. Claro, y ocurre pues que él dijo, pero yo tengo arraigo laboral, tengo contrato con esta empresa. Y la empresa es una que ganó licitación estando él en el Ministerio de Vivienda. Sí, Eso es, o sea... Eso le quita, por un lado, credibilidad, fortaleza a esa exigencia de carácter procesal, pero por otro lado, también hay un aspecto medio confuso respecto a su arraigo, en el sentido de que tendría diferentes lugares en los cuales podría justificar su arraigo, y eso evidentemente desmerece la posibilidad de continuar en una orden de comparecencia. Entonces, en aspectos estrictamente procesales, formales, ha habido una revocatoria. No de fondo, sino de forma. Así es, ¿no? Con lo cual el tema de la colaboración es otro factor. Ok, una vez detenido, bueno, esto es lo que ha digamos, trascendido, ¿no? Que se le ha negado, que buscaba ser colaborador eficaz y que se le ha rechazado. Quizás ya detenido dijo, bueno, y ahora sí me allano. Claro, la privación de la libertad es un acontecimiento sumamente traumático en cualquier persona. Continuamos la conversación con el doctor Luis Lamas Puxo, abogado penalista. Ya hemos resuelto el tema del audio, así que nos quedamos en el tema del sentido de la oportunidad de querer acogerse al proceso de colaboración eficaz. Claro, el punto de quiebre es la cárcel, cuando te encarcelan. Mientras tú estás libre, te puedes imaginar muchas cosas. Las defensas, con justa razón, te prometen una serie de beneficios, pero el día que te esposan y te llevan y te recluyen en un centro carcelario, tu universo se transformó de manera significativa. Primero, porque estás privado físicamente. Segundo, porque entras en un estado de incertidumbre, de zozobra. En tercer lugar, porque son 36 meses. Y si tú dices, si esto es para 36, ¿qué cosa vendrá después? Estamos hablando de penas de 15, 20 años. Entonces entras en un proceso de depresión, de incertidumbre, los días pasan, entonces tu fortaleza se empieza a debilitar. No dejo de reconocer que hay personas que son excepcionales, pero no abundan en temas de corrupción. Entonces, cuando tú empiezas a pensar y dices, ¿por qué yo? Mientras que los otros están libres.
Pero eso tiene que ver mucho... La psicología de la medida, ¿no? Claro, con la psicología porque... La psicología de la medida. Así es, cuando estás ya recluido te imaginas lo peor. Además son personas... Además desconectado, porque tu ya tienen comunicación cierta con el edad. abogado no es diaria. Tú no puedes ajochar a tu abogado todos los días para saber qué pasó, porque todos son tiempos judiciales. Además, el universo de un penal como Piedras Gordas es aterrador de por sí, en términos de convivencia, promiscuidad, ruidos, sonidos, gente que no conoce, gente que es delincuente. Entonces todo eso empieza a generar una convulsión emocional y te deprimes, porque además cuando te deprimes también te afecta fisiológicamente. Enfermedades, dolencias, una serie de factores. Entonces tú dices, la única manera de superar esto es arrepentimiento, claro, y delatando a diestra y siniestra. Confiesa y delata. Así es, siempre y cuando, digamos, aproveches del momento y de la oportunidad. Porque así como estás tú pensando, hay un montón que están pensando igual. Exactamente. Entonces, si no lo digo ahora, va a haber otro que lo va a decir. Y cuando yo lo quiera decir, ya no tiene ningún valor, ¿no? Le podría pasar eso al sobrino del presidente. Estamos hablando de un personaje mucho más sensible, porque él sí es familiar, es del entorno cercano al presidente y a quienes más oía, además, ¿no es cierto? Su situación tiene otras peculiaridades, digamos. Por ejemplo, él no se ha presentado al proceso. Aún. Está afuera. Está clandestino. ¿Cómo logró esa clandestinidad? También es un motivo de investigación. Sí. No sabemos si está acá en el Perú o está en el extranjero. Pero el proceso va continuando, van apareciendo nuevos hechos, nuevas personas involucradas y estás perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Porque, claro, tú puedes salir a decir que eres inocente, tienes todo el derecho a manifestarlo, pero eso tiene que estar enraizado dentro de una investigación, dentro de un proceso. Es decir, yo me presento, me someto, porque para eso cumplí una función, y yo voy a demostrar que soy inocente, porque tengo las pruebas, tengo las evidencias, tengo los documentos, tengo las declaraciones, tengo todo el bagaje legal mínimamente necesario para poder demostrar que los colaboradores estaban mintiendo. Pero eso no lo puedes hacer de la boca para afuera. Eso tienes que demostrarlo dentro del proceso. En otras palabras, justificar, para empezar, desde lo menos sustancial respecto a la organización criminal que se está investigando. A Fray Vázquez, Samir Villaverde le pagaba el departamento en Surco, le facilitaba camionetas, le compraba ropa, relojes, ¿no? Del Fundo Oquendo a Surco. Y él dice, se aprovecharon de mí. Nadie se aprovecha de nadie porque todos sabemos... que tenía una deuda de algo de 100.000 soles que arrastraba y de buenas a primeras, ya cuando fungía aparentemente pues como este enlace entre Palacio de Gobierno y los empresarios para las licitaciones, pagó todas sus deudas. Claro, esos son elementos indiciarios, son pruebas que en alguna medida hasta cierto punto pueden ser superadas, siempre y cuando te acojas a la colaboración. Entonces tú tienes que ir calculando los momentos, las circunstancias, lo que dicen otros, lo que dicen los colaboradores, a quienes han detenido, qué cosa es lo que ha sucedido, qué documentación tengo yo, pero la única manera de poder hacerlo es estableciendo un vínculo estrechísimo con el proceso. Claro. Porque mientras tú estás escondido, estás perdiendo oportunidades. Y además no va a poder, pienso yo, usted es el abogado, que no va a poder librar la prisión preventiva porque fugó. Bueno, eso se tendrá que ver dependiendo de la capacidad, de la fortaleza, de la información que tú tengas para sentarte a negociar. Aún cuando hay de por medio una pena de 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque si tú negocias, entonces lo primero que vas a hacer es una comparecencia con restricciones. Con lo cual ya habría superado el escollo más importante. Pero dependerá mucho de qué tan cierta e importante en términos estratégicos esa información. En un momento en la que ya la colaboración masiva y sistemática está caminando, como que evidentemente ha sucedido así. Lo que nos va a hacer pensar como ocurrió con el español, que lo detuvieron y luego le dieron comparecencia restringida, que tiene información valiosa que la Fiscalía no tenía y que ha valido esto, ¿no? Este intercambio, esta negociación. Así es. Claro, por eso el momento es fundamental. Si no lo dices ahora, vas a desperdiciar la mejor oportunidad procesal para un futuro que son 20, 25 años de pena privativa de la libertad. Pero depende de una serie de circunstancias, porque hay personas que evidentemente tienen cierta empatía o simpatía con la cúpula de la jerarquía y dicen, no, ¿cómo yo me voy a acoger a la colaboración?
para delatar a una persona que me En este ayudó, caso, me apoyó. Su tío. Su tío, claro, pero como te vuelvo a repetir, eso es en el mundo de las teorías, porque el día que te encarcelan, y además el tiempo va pasando, van cambiando las circunstancias políticas, la coyuntura, entonces... El hecho de estar en clandestinidad supone toda esta situación psicológica. Entiendo que el señor Vázquez tiene un problema en uno de los ojos que se ha agravado en este año de haber estado en la clandestinidad porque no recibe toda la atención que debería y todo el tratamiento que debería. Entonces ya la situación es bien acuciosa para él también. Y la depresión Claro. ayuda a las enfermedades. Claro, exacto. Porque estás deprimido, estás triste. Para terminar, porque ambos son fichas de una presunta organización criminal. Es difícil demostrar la existencia de una organización criminal porque, claro, organización criminal es Pedro Castillo a la cabeza, sus fichas, sus mandos medios, sus lugartenientes, ¿no? Y como un organigrama. Que llegaron con esta intención, vamos a llegar a tomar por asalto el gobierno y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. O sea... Claro, se perdió perspectiva. Ajá. En el sentido de que el poder te obnubila, tú te sientes, digamos, entronizado dentro del gobierno y dices, esto no va a pasar, ahora es cuando debemos hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado, esas aparentes coordinaciones, que si bien es cierto tenían una motivación administrativa, amical, de ayudar a la familia, en la práctica denotan ciertas exigencias que permiten pensar que esa asociación de personas tenía fines estrictamente criminales, es decir, finalidades de realizar hechos que están tipificados como delitos en la legislación penal. Entonces se aprovechó toda esa estructura administrativa, organizativa, jerarquizada, con funciones especiales y terminaron en lo que estamos ahora conociendo, ¿no? Doctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.